Hola, compañeros, bueno, hoy día soy de la Universidad Las Peruanas, de la Facultad de Ingeniería Civil, de la filial Cusco. Mi nombre es Jean-Marco Moisés Sánchez. Hoy vamos a hablar sobre 10 observaciones de un expediente técnico y las normas correspondientes, las que se transgredan. El puente que yo agarré o el expediente técnico es del puente Macamango. El puente Macamango está ubicado en el Perú, como podemos ver en el mapa político, en la región del Cusco, en la convención, en el distrito de Santa Ana. Como primera observación, tendríamos en el puente el estudio geológico geotécnico. ¿A qué se refiere un estudio técnico? Es el expediente nos muestra un estudio básico y algunos documentos que son necesarios del estudio geológico. No los trae como nos pide la norma. En la norma hay muchos, hay muchos factores, pero este expediente técnico nos falló en esa parte. Los estudios geotécnicos y geológicos no están completos. Este evade en el manual de los puentes, la 1.3, que es el estudio geológico y geotécnico. El 1.31 es estudio geológico. Su objetivo es establecer las características geológicas, tanto local como general, de las diferentes formaciones geológicas que se muestran o identifican tanto en su distribución como características geotécnicas correspondientes. Los enlaces o los estudios, las características que deberían comprender son la revisión de información existente y descripción de la geología a nivel regional y local, descripción geomorfológica, zonificación geológica de la zona, definiciones de las propiedades físicas y mecánicas del suelo, recomendaciones de las canteras para materiales de construcción, identificación y características de las fallas geológicas donde se realizará el proyecto en sí. Y después también la 1.3.2, estudio geotécnico. Como el estudio geotécnico establece las características geotécnicas, es decir, estratíficas, las identificaciones y las propiedades físicas y mecánicas de los suelos para el diseño de cimientos establecidos. El estudio geotécnico comprende fundamentalmente en estas partes: ensayo de campo en suelos o rocas, ensayo de laboratorio de muestras de suelos, rocas estrellas de la zona, descripción de las condiciones del suelo estratíficos, definición de tipos y profundidades de los cimientos adecuados para la construcción de los pilotes. Depende de la envergadura del proyecto y del tipo de suelo que se deberá realizar. Presentación de los resultados y recomendaciones sobre especificaciones constructivas y obras de protección. Esto nos da en el manual de construcción de puentes. Y también la parte fundamental, que sería de los documentos, que en esta ocasión el expediente técnico no ha estado completo. Los estudios deberían comprender la documentación, como mínimo los siguientes datos: la exploración geotécnica, identificación de sondaje y ensayos de campo, descripción precisa de los estratos de los suelos, la clasificación y las propiedades físicas y químicas, identificación del nivel freático, tipos y profundidades de cimentaciones recomendadas según la norma técnica, normas de referencia usadas en los ensayos, las canteras para los materiales de construcción y características, zonas de deslizamientos, huecos, aluviones pasados, y las partes de conclusiones y recomendaciones, que son muy fundamentales. 2. Un estudio sísmico. Una de las siguientes observaciones son los estudios sísmicos. El estudio sísmico, su objetivo y alcance es los estudios de peligros sísmicos. Tendrán como finalidad la determinación de espectros de diseño que definan las competencias horizontales y verticales del sismo al nivel de la cota de cimentación. Método de análisis sísmico. A nivel regional se encuentra con información que en áreas cercanas a la zona en estudios se han producido sismos que han influido en el distrito de Quillabamba, con intensidades de 6 a 7 grados según la escala de Mercalli modificada, que indica que el área de estudios se encuentra en una zona sísmica media. Los resultados de los estudios, acorde al mapa de la zonificación sísmica del Perú y al mapa de máximas intensidades sísmicas del Perú, respectivamente, se desprenden que el área de estudio se encuentra las normas sismo resistentes, la E030, el Reglamento Nacional de Construcciones,
ha establecido diversas zonas sísmicas dentro del territorio peruano, las cuales presentan diferentes características de acuerdo a la mayor o menor precisión de sismo, según la mapa de zonificación sísmica. Las fuerzas sísmicas horizontales cortantes en la base pueden calcularse de acuerdo a las normas de diseño sismoresistentes, que está en la norma E030, según la siguiente relación. Ya también en el manual de puentes, en la 1.4 del estudio sísmico, la filosofía de diseño sismoresistente tiene como objetivo que los pueden permanecer funcionalmente y que sus componentes estructurales se comporten dentro del régimen elástico después de que ocurra un evento sísmico moderado. Por otra parte, en el caso de que ocurra un sismo extraordinario, se acepta cierto nivel de daño sin que se ponga en riesgo la estabilidad de la estructura. Tiene dos partes fundamentales. El aislamiento total es el objetivo de evitar daño en los elementos estructurales en niveles de sismo de diseño, a diferencia de un puente convencional, y los aislamientos parciales, que tienen como objetivo disminuir las fuerzas sísmicas de los elementos estructurales, pero deberán mantener el mismo nivel de comportamiento sísmico en caso de los puentes convencionales. Los estudios de peligro sísmico, que viene a ser la 1.41, el estudio de peligro sísmico tendrá como finalidad la determinación de espectros de diseño que definan los componentes horizontales y verticales del sismo a nivel de la cota de cimentación. Los requerimientos de los estudios: la zona sísmica donde se ubica el puente, el tipo de puente y su longitud, las características del suelo, que son muy importantes, los puentes convencionales ubicados en la zona sísmica 1, independientemente de las características operacionales y de la geométrica, los puentes de una sola luz, simplemente apoyados en los estribos, independientemente de las zonas donde se ubiquen, así como los puentes colgantes y otros puentes. Ahora hablaremos de un estudio de tráfico. ¿A qué nos referimos? O su objetivo principal del estudio de tráfico consiste en realizar el conteo de tráfico vehicular y peatonal en dos estaciones principales durante 7 días y 24 horas continuos, a fin de determinar el tránsito peatonal y vehicular en el área de influencia, el cálculo del IMDA de las estaciones propuestas y estimar el desvío que genera la construcción del puente, estimar el tráfico de generar el proyecto, volumétricos de vehículos, flujo de horas punta, verificar los niveles de servicio actual y con proyectos. En el proyecto del puente de Macamango no se hizo respectivamente este tráfico o el conteo vehicular, así que hay trochas carretables no especificadas que constituyen una clasificación aparte de esta, violando así el estudio de tráfico, en que sería como su objetivo principal. El tráfico es necesario para determinar las características geométricas y estructurales del puente, porque gracias a esto se va a diseñar y con el conteo vehicular se va a demostrar cuánta carga necesita soportar este puente. En sus documentaciones debería tener como mínimo las siguientes características: las generalidades, objetivos, antecedentes, el área de influencia del estudio, metodología general, descripción de los trabajos realizados, planos de ubicación de estaciones de control, factores de corrección de estacional, proyección del tráfico actual, conclusiones y recomendaciones, y los anexos. Con anexos nos referimos a los antecedentes que este puente o la vía ha tenido un paso vehicular. Después hablamos de un estudio de trazo y diseño vial. El presente informe corresponde al estudio definitivo para la construcción del puente Macamango, puente que permite salvar al río Mantaro para la posterior intervención del circuito comprendido entre los distritos de Santa Ana. Su diseño geométrico define la alineación horizontal y el perfil longitudinal en el eje de los tramos de los accesos. Define las características geométricas: ancho de la calzada, bermas y cunetas en las diferentes zonas de corte y rellenos de los accesos. En este caso no hay bermas,
es tanto pases vehiculares que no están señalizadas, diseño de señalización, que es muy necesario en los puentes, en los croquis respectivos, así violando el estudio de trazos y diseños vial de los accesos. Su objetivo de este es la definición de las características geométricas y técnicas del tramo de la carretera que enlaza el puente en su nueva ubicación en la carretera existente. El diseño geométrico define la alineación horizontal y longitudinal, los trazos topográficos, levantamiento topográfico con las curvas de nivel a 1 metro y con secciones transversales cada 10 a 20 metros, el estacado del eje con distancias de 20 metros para tramos en tangente y cada 10 metros para tramos en curva, los diseños de pavimentos, de diseño de señalización, de dispositivos de control. Ahora hablamos de unos estudios complementarios. En los estudios complementarios, según los mismos pobladores, nos indican que el puente está a falta de iluminación. El profesor Ernesto Vargas denunció que la falta de iluminación en el puente Macobamba se viene observando desde hace un tiempo, ya que son reiteradas veces los que se han venido presentando este problema, así violando el estudio de complementario, que es muy importante al realizar las coordinaciones con entidades públicas, entidades del sector privado y con terceros, a fin de cumplir con todos los términos de referencia, los alcances que debería tener son las instalaciones eléctricas, las actividades de servicio, así como su punto de aplicación y las referentes instalaciones sanitarias, en caso que conlleve. La señalización debería estar de acuerdo con las necesidades del puente y accesos y en coordinación con el manual de dispositivos del control de tránsito automotor para calles y carreteras vigentes en cualquier improviso. Las documentaciones que deberían acompañar a este son documentos que iniciaron la coordinación y sus respectivas respuestas. El informe debería contener puntos más importantes de las coordinaciones, indicar fechas, nombres, direcciones o teléfonos de los representables o personas responsables de dichas coordinaciones, los planos esquemáticos que se requieren, conclusiones y recomendaciones, entre otros. Ahora hablamos de los cimientos y la socovación. En el estudio de cimentaciones, como hemos observado en los planos, hay muchos de ellos que no están cuadrando, ya que otros están a mayor profundidad y otros, cuando no lo requieren, están sobre encima. Así establecen en la tabla 2.8 de la norma técnica de la norma Ashton, la profundidad y el número de puntos de excavaciones mínimos para cimentaciones de estructuras original indica como mínimo un punto de exploración por cada muro de contención. Por los muros de contenciones cada 100 metros de longitud se requiere puntos de excavaciones y exploraciones alternativas delante y detrás de las longitudes del muro. Además de hablar de las cimentaciones superficiales, las superestructuras, por ejemplo los pilares y los estribos, son anchos menores o iguales a la longitud de 100. Un mínimo de un punto de exploración por unidad de superestructura. Las profundidades exploradas deben ser lo suficientemente grandes como para atravesar totalmente suelos no adecuados para las cimentaciones, por ejemplo turbeas, que haya limos, organismos o entre otros, que estos empiecen a hacer fallas en nuestras estructuras. Después, en los planos en este proyecto o en el expediente técnico de Puente de Macobamba que agarramos, muchos de ellos no cuadran, por decir, en los casos de las puertas que se encuentran en los cortes no corresponden, los pisos terminados en las edificaciones por construir no están referidos a ninguna cota, no hay ningún detalle estructural en la viga de confinamiento del cerco, entre otros, así violando la 2.1263.1 de planos y dibujos. Los planos y dibujos para fabricación serán desarrollados por el contratista de acuerdo a las normas tradicionales que representan las estructuras de acero, mostrando tamaños, detalles y las ubicaciones relativas de los miembros componentes de la estructura. Las dimensiones que aparecen en los planos se encontrarán referidas al sistema métrico y en cuanto a una estructura de acero se refiere estarán expresadas en milímetros. La simbología para las cuales la soldadura corresponden a los convenios definida por las especificaciones de la American Welding Society, teniendo en cuenta que las medidas de las coordenadas de soldadura se expresarán en milímetros.
Ahora hablaremos en la alteración de los metrados. En este expediente técnico se llevó a cabo después de la construcción. Vimos que empezó a haber corrosión de acero, deterioro en el pavimento. ¿Qué quiere decir? Que estos han violado las normas 4, 4.6, la 5, la 5.3, la 6, la 6.3, en que las obras de concreto para un puente debería ser de 210, pero como vemos el desgaste, suponemos que sea un estudio de 180 kilogramos por centímetro cuadrado. Los encofrados han sobrevalorado, en los aceros igual, así violando las normas. Ahora hablamos de los estudios de impacto ambiental. Uh, en este proyecto no se ha realizado un estudio a fondo porque tiene una diversidad muy amplia, así violando las 5.1 área de influencias. ¿Qué quiere decir? Es importante conceptualizar el impacto ambiental, por lo cual se ha tomado el significado determinado por conoce que la definición como alteración favorable o desfavorable en el medio de un componente del medio, fruto de una actividad o acción. Esto es también en el manual de construcción en la 5.1, que viene a ser estudio de impacto ambiental. Por tanto, es muy importante que se realice un estudio que prevé el control del impacto de esta infraestructura, así como sus objetivos a alcanzar son identificar en forma oportuna el problema ambiental, incluyendo una evaluación de impactos ambientales en las concepciones del proyecto. De esta forma se diseña proyectos con mejores ámbitos y se evitará atentaciones contra el medio ambiente. Establecer las condiciones ambientales de la zona de estudio, recomendaciones de las especificaciones de diseño, construcción y mantenimiento para garantizar la durabilidad del puente, establecer un plan de manejo socioambiental que mitigue los impactos identificados de acuerdo a su nivel de significación. Por último, nuestra última observación es la falta de señalización. Se puede observar en las imágenes que a falta de señalización correspondiente de la línea del medio que indica la división de los dos carriles, no se observa o ya está en desgaste, no hay el correspectivo mantenimiento. Además, que este puente no está adecuado para un uso peatonal. En las divisiones que se han llevado no se ha fluctuado. Además, están violando la que sería especificaciones y características de fabricación de elementos de señalización, que vienen a ser la fabricación de elementos de señalización, que vienen a ser los artículos desde el artículo 46 hasta el artículo 68. Así diciendo que la línea central tiene por funcionamiento separar los carriles de circulación de la calzada o superficie de rodadura de las vías direccionales. La línea central es de color amarillo, es discontinua o segmentada cuando es permitido cruzar del otro carril para adelantar al vehículo, y es continua cuando no es permitido cruzar al otro carril por limitaciones de las características geométricas. Podrán completarse con demora elevadas, las cuales serán de color amarillo. Así como les vine diciendo, han odiado estas: derecho a la vía, señalización, ejecución forzada, prohibición de los derechos de las vías, utilización de derechos de vía y limitaciones, zonas de servicio, áreas de recreación, patrimonio vial, etc. Así concluimos las 10 observaciones. Muchas gracias por su